82 años. El tiempo que tardó el mundo en reconocer el mayor fraude científico de la historia. Durante 41 años el mundo creyó haber encontrado el eslabón perdido entre el simio y el humano. 41 años de investigación científica construida sobre un fraude. El hombre de Piltdown era una mandíbula de orangután teñida con dicromato de potasio para parecer más antigua. Y los mejores científicos del mundo, las mentes más entrenadas para detectar exactamente ese tipo de falsificación, tardaron 4 décadas en descubrirlo. 41 años de ciencia paleontológica contaminada. Investigadores cuyas carreras fueron destruidas porque sus descubrimientos genuinos contradecían al fraude. Y al final, la identidad del autor sigue siendo técnicamente un misterio sin resolver. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. Hoy la historia gira alrededor del número 82. Los años que transcurrieron entre la presentación del hombre de Piltdown en 1912 y la resolución completa del caso cuando los documentos posteriores completaron el análisis del fraude. Y cada parte de esa historia revela algo sobre cómo funciona la ciencia cuando el sesgo de confirmación opera a escala institucional, que sigue siendo completamente pertinente hoy. Quédate hasta el final porque la revelación sobre quién pudo haber cometido el fraude incluye un nombre que probablemente nunca asociarías con la paleontología, y que convierte este caso en algo aún más perturbador de lo que ya es. Para entender el número 82 necesitas entender el contexto científico de 1912. A principios del siglo XX la teoría de la evolución de Darwin, publicada en 1859, era el marco dominante de la biología. Pero la evidencia fósil del proceso evolutivo humano era escasa y fragmentaria. Los científicos buscaban activamente el eslabón perdido, el fósil que demostrara la transición entre los primates y los seres humanos modernos. En ese contexto de búsqueda intensa, Charles Dawson, un abogado y aficionado a la arqueología de Sussex, presentó en diciembre de 1912 al Museo de Historia Natural de Londres una colección de fragmentos óseos que afirmó haber excavado en una cantera de grava en Piltdown, en el condado de Sussex. Los restos consistían en fragmentos de un cráneo de apariencia humana y una mandíbula que parecía más primitiva, más parecida a la de un simio. La combinación encajaba perfectamente con lo que los científicos esperaban encontrar, un ser con cerebro grande y mandíbula primitiva que representara la transición evolutiva. El fraude y por qué sobrevivió 4 décadas. El hombre de Piltdown fue aceptado con entusiasmo por la comunidad científica británica. Arthur Smith Woodward del Museo de Historia Natural fue su principal defensor institucional. El hallazgo fue publicado en las revistas científicas más prestigiosas de la época, y se convirtió en la pieza central de la narrativa de la evolución humana en Gran Bretaña durante décadas. ¿Por qué sobrevivió el fraude 41 años de escrutinio científico? La respuesta más perturbadora no es que los científicos de la época fueran incompetentes. Es que el hombre de Piltdown confirmaba exactamente lo que querían encontrar. El sesgo de confirmación, la tendencia del cerebro a buscar e interpretar información de forma que confirme las creencias previas, operó a escala institucional. Cuando investigadores como el paleontólogo francés Marcellin Boll expresaron dudas sobre la autenticidad del hallazgo, sus objeciones fueron descartadas. Cuando los descubrimientos posteriores en Asia y África de fósiles que contradecían el modelo del hombre de Piltdown comenzaron a acumularse, la paleontología establecida los interpretó como anomalías que no encajaban con el hallazgo inglés. El fraude contaminó 4 décadas de investigación hacia afuera de sí mismo. Los dientes del hombre de Piltdown habían sido limados artificialmente para simular el desgaste del uso humano. La mandíbula había sido teñida con dicromato de potasio. Los huesos habían sido tratados con sulfato de hierro. Esas modificaciones eran detectables con análisis de la época, pero nadie las aplicó con rigor suficiente durante 4 décadas porque nadie quería encontrar lo que el análisis riguroso habría revelado. En 1953, Kenneth Oakley del Museo de Historia Natural junto con Joseph Weiner y Wilfrid LeGros Clark aplicaron pruebas de fluoruro, análisis de nitrógeno y rayos X a los restos. Los resultados fueron definitivos. La mandíbula era de un orangután de aproximadamente 500 años de antigüedad. El cráneo era humano pero mucho más reciente de lo que se afirmaba. Los dientes habían sido limados. Los huesos habían sido teñidos. 41 años de ciencia paleontológica descansaba sobre una mandíbula de orangután modificada. Las víctimas del fraude. Pero la historia más perturbadora del hombre de Piltdown no es la del fraude en sí. Es la de los investigadores cuyas carreras fueron destruidas porque sus trabajos genuinos eran incompatibles con él.
El paleontólogo australiano William Duckworth y el anatomista sudafricano Raymond Dart descubrieron en 1924 el Australopithecus africanus en Sudáfrica, un fósil que contradecía el modelo del hombre de Piltdown al sugerir que la evolución humana comenzó en África y no en Europa. El establishment paleontológico británico desestimó el hallazgo de Dart durante décadas en parte porque contradecía al hombre de Piltdown. El Australopithecus no fue reconocido como antepasado humano genuino hasta los años 40, 20 años después de su descubrimiento. Los posibles autores y el misterio sin resolver. Y aquí llegamos a la parte de esta historia que ningún libro de texto cuenta de forma completa. La identidad del autor del fraude del hombre de Piltdown nunca fue establecida con certeza absoluta. Charles Dawson, quien presentó los restos y afirmó haberlos excavado, murió en 1916 antes de que el fraude fuera descubierto. No pudo ser interrogado. No dejó confesión documentada. Las investigaciones posteriores señalaron a múltiples posibles autores. El propio Dawson es el sospechoso más probable según el análisis de los documentos de la época. Un colega suyo del Museo de Historia Natural, Martin Hinton, es el segundo candidato más citado, con evidencia circunstancial que incluye huesos teñidos encontrados en su caja bancaria después de su muerte. Pero la teoría más perturbadora de todas señala a Arthur Conan Doyle. El creador de Sherlock Holmes vivía a pocos kilómetros del sitio de Piltdown. Tenía interés documentado en la arqueología y la paleontología. Tenía conocimientos de química y anatomía. Y había publicado en 1912, el mismo año del descubrimiento, su novela El mundo perdido sobre la búsqueda de criaturas prehistóricas en vida. Algunos investigadores han sugerido que Conan Doyle, quien estaba en conflicto con la comunidad científica por sus creencias en el espiritismo que esa comunidad ridiculizaba, pudo haber construido el fraude para demostrar que los científicos podían ser engañados tan fácilmente como cualquier crédulo. La teoría Conan Doyle nunca ha sido probada. Tampoco ha sido descartada de forma definitiva. 82 años. 41 de fraude activo. 41 de investigaciones sobre quién lo cometió. Y la identidad del autor del mayor fraude de la historia de la paleontología sigue siendo técnicamente un misterio abierto. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los fraudes más costosos no son los que destruyen dinero. Son los que destruyen conocimiento. Y que la ciencia, como cualquier sistema humano, es vulnerable al sesgo de ver lo que quiere ver en lugar de lo que hay. La pregunta que más vale la pena sostener en silencio después de este video, es esta. ¿En qué áreas del conocimiento actual podría estar ocurriendo algo similar? ¿En qué campos el sesgo de confirmación institucional está descartando evidencia genuina porque contradice lo que el establishment quiere encontrar? Y si quieres continuar explorando los números que revelan las verdades más perturbadoras sobre cómo funciona el mundo, el próximo video analiza el número 2996 y la historia de por qué ese número define, evento que más transformó la forma en que la humanidad entiende la vulnerabilidad de los sistemas que considera seguros. Nos vemos en el próximo análisis. Porque los fraudes más perturbadores no son los que nadie detecta. Son los que nadie quiere detectar.